Bien, capacidad de carga. Es el tope, lo voy a decir en términos muy fáciles. Es el tope, es el máximo de población que puede generar una especie, que está limitado, ¿por qué? Por los recursos que éste posee para poder sobrevivir. Lo dije de una manera muy sencilla. Entonces, en el párrafo dice la capacidad de carga, ¿sí? La capacidad de carga, permítanme a ver si puedo proyectarles el libro digital y seguimos en... Ahí, listo. En el primer párrafo, señores, la capacidad de carga, ¿sí? Ese tamaño máximo de la población que puede vivir en un ecosistema determinado. Marque, por favor, que eso es muy importante. Ahora, esa capacidad de carga no es fija. O sea, no podemos determinar que una especie tiene un máximo de población. No podemos decir eso. Porque como hemos visto en el término Gaia, significa que el sistema planetario cambia sus circunstancias con la finalidad de ¿qué? De poder seleccionar de forma natural las especies que van a sobrevivir. Y ahí nace el término evolutivo, ¿sí? Entonces, cuando dice esto cambia en el espacio y el tiempo. Lo que pasó con los dinosaurios, prácticamente se dice que hubo un meteorito que generó un cambio práctico del clima, de las nubes, de los rayos solares. Obviamente se murieron toda esa generación y nació nueva vida, de cuál están los mamíferos y nosotros procedemos de ellos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, sigue diciendo el párrafo, con la disponibilidad de recursos como, aquí está, dependiendo de la circunstancia de alimento, refugio y los sitios de reproducción. Ahora, cuando hablamos de factores de regulación, tenemos algunos. Por favor, en el siguiente párrafo, bajo el subtema factores limitantes independientes, ¿sí? Debemos recordar de que esto, en el segundo renglón, ¿qué es lo que dice? Estos alteran el crecimiento poblacional, sin importar la densidad de la población. ¿Cómo es esto? Explico. Si nosotros tenemos ahí un bosque que tenemos algunos laureles, acuérdense que nosotros hablamos de la densidad de población, se encuentran 8.000 por hectáreas. Eso significa que nosotros podemos hablar por metro cuadrado. En el momento que exista un incendio, en vista de que estos seres no tienen locomoción, no se pueden mover, los estamos exterminando. ¿Qué significa eso? Que las especies se van desapareciendo. Ahora, dependemos muchísimo de los factores externos. Siguiente dice, puede ser el clima, puede ser la luz, puede ser los fenómenos naturales e incluso las actividades antropogénicas, y aquí se involucran contaminantes, plaguicidas, ¿sí? Que se están generando en nuestro bioma. Bien, en el siguiente párrafo nos habla de algo importante acerca de que puede generar ciclos de abundancia y escasez de una población. Lo voy a transmitir de una manera muy sencilla. En el momento que estamos hablando nosotros de conejos, y si hay la cantidad suficiente de alimento, los conejos crecerían en población de forma exponencial. ¿Qué significa? Que se podrían reproducir cada 2, 3 meses. Y si hablamos de un 10%, estamos hablando de que cada 2, 3 meses nosotros multiplicaríamos los conejos gracias a qué? A que existe alimento. Pero en vista de que existe escasez de alimento, ya no podríamos determinar que se genera un crecimiento exponencial, porque a deficiencia de alimento no se podrían reproducir los conejos. Seguimos con el mismo ejemplo. Ahora, vamos a seguir hablando de los factores limitantes dependiendo de la densidad. Por favor, yo quiero que coja el lápiz o el resaltador y note aquí. En un ambiente, en el segundo renglón, en un ambiente con recursos limitados, el crecimiento de la población disminuye a medida que aumenta la densidad debido a que los individuos interactúan unos con otros. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que hay muy poco alimento, obviamente que la densidad de conejos va a pelear.
por sobrevivir. Y aquí les pongo un ejemplo. A ver, señores, el agua está por terminarse. Ya eso se lo vislumbra hace 10 años de que el agua está disminuyendo sustancialmente para consumo humano. Aquí estamos como 16 en la sala. Si hay 10 vasos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían? Y no hemos tomado agua en 3 días. ¿Qué harían ustedes? La lógica dictamina de que va a haber una pelea, una lucha por sobrevivir. Tenemos 10 vasos, somos 16. Yo ya he hecho esta pregunta a algunos estudiantes y me dicen, yo peleo hasta tomármelos todos para poder sobrevivir. Otros me han dicho, yo repartiría. Pero la lógica indica de que cada ser vivo siempre lucha por sobrevivir, lo que significa que 2, 3, 4, 5 de la sala se mantendrían vivos, porque lucharían por fuerza de pronto y mantendrían su sistema metabólico con el agua durante unos días más. Mientras los que no tomen agua, ¿qué es lo que pasaría? Morirían de inanición. ¿Qué significa? Que se deshidratarían y morirían. Es un breve ejemplo de lo que nos habla acerca de los factores limitantes dependientes de la densidad. Bien, en el mismo párrafo, por favor, nos ponen un ejemplo. También usted lo puede anotar. Y aquí dice, por ejemplo, es posible que a medida que la población aumenta de tamaño, marque eso, y los recursos disminuyan, la natalidad baje. Ojo con ese detalle. Y la mortalidad aumente. Entonces aquí también incluye todos los factores ecológicos. Y los que incluyen también se llaman relaciones ecológicas, que si no me equivoco en el libro lo tienen ustedes con un color diferente. Aquí en el libro digital está con color verde, ustedes de pronto sí lo han de tener así. ¿Cuáles son las relaciones ecológicas? Ya, no sé si ustedes se acuerdan en noveno que, o en octavo, en séptimo, ustedes estudiaron las relaciones intra y enter, eh, interpersonales, ¿sí? ¿Qué significa? Que desde la misma población hay relaciones, por ejemplo, por pelea de comida, por pelea de pareja, ¿sí? Por pelea de hábitat, y también tenemos relaciones y extra específicas, que significa que si yo tengo aquí un buey, tengo un caballo, tengo una oveja, tengo una cabra, que son herbívoros, en un espacio de tierra también existe competencia. ¿Competencia por qué? Por alimento. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente página. Bien, y aquí sí ya con participación de ustedes. Aquí tenemos que también existe una limitante. Por favor, léame en el primer rectángulo. Vamos con ahora sí las mujeres. Señorita Quispe, herbivoria. Herbívora. Alimentación exclusiva o casi exclusiva de plantas. La población de herbívoros depende de la disponibilidad de plantas y las plantas pueden verse perjudicadas al ser consumidas o pueden ser beneficiadas cuando los animales contribuyen con la polinización de las flores y la dispersión de las semillas. Correcto. Estamos hablando de los herbívoros que son nada menos que consumidores de hierba y todo dependerá su población de la disponibilidad de plantas. Marque solamente eso que es importante. Este jack o buey gruñón que también se le llama, ¿sí? Puede ser perjudicada si tiene un agresor, es decir, un enemigo biológico, es decir, un carnívoro. O cómo puede ser beneficiada de acuerdo a la cantidad de alimento que existe. Pasamos al otro, parasitismo. Eh, Señorita Sánchez. Parasitismo ocurre cuando un organismo denominado parásito se alimenta de otros denominados hospederos. Los parásitos pueden vivir dentro del hospedero o se desarrollan fuera de él, como los hongos cordyceps que parasitan insectos. En este tipo de relación el parásito le causa daño al hospedero. Muy bien. ¿Qué resaltamos ahí?
denominado parásito que se alimenta de otro. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo general, no existe simbiosis, sino parasitismo. ¿Qué es un parasitismo? Un individuo o una especie que vive a expensas de otro y que lo perjudica hasta el punto de eliminarlo, matarlo, enfermarlo, ¿sí? Esto también son límites en poblaciones. Vamos a hablar de predación. Señorita Navarrete. Ainhoa. Salió Ainhoa. Bien, siguiente. Señorita Urbano. Predación. Los predadores se alimentan de otros animales. La predación puede variar con la densidad. A medida que aumenta el tamaño de la población de presas, la población de predadores tiene más probabilidades de encontrar su alimento. De igual manera, si aumenta demasiado la población de predadores, se ve afectada la población de presas. Correcto. ¿Qué es lo que vamos a marcar ahí? Si hay cantidad de alimento, los depredadores siguen aumentando. Si disminuye el alimento, por ende va a disminuir ¿qué? Los depredadores. ¿Dónde vamos a marcar? Busque por favor en el tercer renglón donde dice la predación puede variar con la densidad a medida que aumenta el tamaño de las poblaciones de las presas. ¿Sí? Otro limitante, competencia. Zuleime Muñoz. Competencia. Ocurre cuando dos o más individuos intentan utilizar un mismo recurso y este es limitado. Luz, nutriente, espacio, pareja, entre otros. Puede darse entre individuos de distintas especies o individuos de la misma especie. Correcto. Esto se puede hacer en individuos intraespecíficos entre la misma raza, la misma especie, como ustedes pueden ver ahí en el caso del ciervo. O interespecífico que tiene que ver con animales o especies, en el caso de alimentos, que se alimentan de lo mismo. Por ejemplo, estoy hablando de que si existen leones y hienas que son carnívoros, entre ellos lucharían, ¿por qué? Por nutrientes. Eso también pasa en el caso de las plantas. Bien, aquí tenemos, ya de esto ya habíamos hablado, los modelos matemáticos de forma exponencial y de manera logística. De manera exponencial, esto ocurre un cambio vertiginoso en la población. Si ustedes ven en la página 93, el crecimiento es de manera exponencial. Pero en el momento que llegue la capacidad de carga a su tope o al terminar todos los recursos, prácticamente se autoeliminarían. No pasa esto en el ser humano porque, vuelvo y repito, somos omnívoros y nos adaptamos tanto al ambiente y comemos de todo. Mientras hay ciertas especies que termina, ¿sí?, su alimento o en el medio propicio que ellos pueden desarrollarse y automáticamente ellos se autoeliminan. Mientras que el índole logístico significa que muchas especies pueden crecer de manera exponencial, pero cuando llegan a ese límite de carga, capacidad de carga, ya comienzan a disminuir la población, quedando pocas crías. Significa que ya no va a crecer sustancialmente la densidad de población de esa especie, sino que se va a mantener en el tiempo. Tiende a bajar y subir en el rango. ¿Cuál rango? De la capacidad de carga que tenga esa especie.